Hola, soy Diana Gaitán. La importación de mercancías para México no es tan fácil. Necesitas saber más que la fracción arancelaria. La fracción arancelaria te puede dar los permisos que requieres a la importación, pero lo que no sabes son los requisitos que necesitas ya en el país para que el producto se quede. Entonces necesitas saber cuál es nuestra constitución política, necesitas saber la ley de comercio exterior, la ley aduanera, la ley de los impuestos generales, de importación y exportación, lo que es la tarifa, la ley federal de los derechos, la ley general de salud, la ley federal de sanidad animal, la ley federal de sanidad vegetal y todas estas leyes no solamente regulan los productos a la importación, sino también regulan los productos en el país. Puede ser que tu producto lo puedas importar a México, pero no lo puedas comercializar. Puede ser que tu producto que no requiera permiso a la importación, pero en México sí requieres un registro para poder venderlo. Entonces necesitas más que la fracción arancelaria. Existe además la normatividad internacional. Hay productos que simplemente no se pueden volar, no se pueden subir un barco y como vienen de Europa pues no pueden venir a México. Hay productos que son explosivos y que necesitan ciertas características de empaque, que necesitas un medio de transporte especial para poder importarlo, que el país te dice que solamente por ciertas carreteras, que tienes algún problema con un tratado de libre comercio, que tiene un cupo para poder ser importado, y hay acuerdos internacionales también de salud, de armas químicas que se han firmado todos los países y que necesitas conocer para saber si tu producto puede ser importado a México. Y bueno, que pueda salir de tu país también. En México se publican en el Diario Oficial de la Federación la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Esta ley solamente nos indica la fracción arancelaria. En México es a 6 dígitos hasta ahora, que son los 6 dígitos que vienen de la Organización Mundial de Aduanas más 2 dígitos. Próximamente vamos a tener la publicación a 10 dígitos, pero por lo pronto tenemos 8 dígitos y hasta ahora no hemos implementado la última actualización de la Organización Mundial de Aduanas en el país. En esta tarifa tenemos la unidad que se debe de declarar de la mercancía, o sea, tú puedes traer tu mercancía en tu factura en peso, en kilos, pero resulta que tienes que indicar cuál es la información en litros, porque la unidad de medida en la que tienes que declarar en la tarifa está en litros, no en kilos. Y aquí te va a indicar el impuesto a la importación y a la exportación. Es lo único que te indica. Y después tú tienes que ir a buscar al Diario Oficial de la Federación otra vez la publicación que se hace en Secretaría de Economía para saber si tu producto requiere permiso de Zagarpa, de Sedena, de Cofepris. Hay bases de datos, por ejemplo la de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, que ya te indican la fracción arancelaria, los aranceles y los permisos a la importación y a la exportación y mucho más información respecto a tu producto. Por lo pronto, la fracción arancelaria te va a indicar qué necesitas, qué es lo que tienes que pagar a la importación y a la exportación. Y solamente aquí esta tarifa va a indicarte si el producto está prohibido. Por ejemplo, la heroína en la 293911 dice ahí específicamente prohibido. No te da los aranceles de importación y exportación porque el producto ya está prohibido. O sea, tú no puedes ni siquiera ir a Cofepris a pedir el permiso de importación porque el producto está prohibido, la heroína como algunos productos de la marihuana. Dicen que va a poder ser importada la marihuana, que va a poder ser utilizada la marihuana en el país, pero mientras en el país no se pueda hacer la importación, si es que
permiten el uso de la marihuana en México, pues va a tener que ser de procedencia nacional. Esto es importante. En el artículo 36A de la ley aduanera te dice cuál es la información que tú tienes que cumplir para la importación. Y aquí te dice del cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Dice que tú tienes que cumplir las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación siempre que estén publicadas con su fracción arancelaria en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante esto? Porque puede ser que COFEPRIS de repente publique en su página de internet que están prohibidos los cigarros electrónicos. Sí están prohibidos los cigarros electrónicos en el uso en el país hasta ahora, aunque se venden, pero no está publicado en el Diario Oficial de la Federación con su fracción arancelaria, es decir, que no está prohibido la importación. Sin embargo, el producto no se puede utilizar en el país. Esto es importante porque cuando salió la regulación de la pseudoefedrina, la prohibición salió en la página de COFEPRIS, no en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, debió de haber sido prohibido la importación hasta que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación y fuera consensado y aprobado por la Comisión de Comercio Exterior de acuerdo a las normas de la Ley de Comercio Exterior. Es decir, que para que las autoridades en el país puedan prohibir o regular una mercancía, deben de seguir el camino que les marca la Ley de Comercio Exterior por medio de la COSEX en Secretaría de Economía. No puede COFEPRIS o SAGARPA o SEDENA prohibir o regular a la importación sin hacer ese consenso. Y entonces, una vez que se hace ese consenso, entonces que el producto con su fracción arancelaria deben de ser publicados en el Diario Oficial de la Federación para su regulación. Puede ser que la autoridad decida que el producto requiere una regulación a la importación, pero tiene un camino esa regulación para que pueda ser prohibida o regulada. Entonces, debemos de tener cuidado con la aplicación de ciertas regulaciones que hacen las autoridades como SEDENA o la PGR en México, o la Marina, o COFEPRIS, o Semarnat, o Segarpa, en donde indican que algún producto debe de ser regulado. Tienen razón en que debe de ser regulado, pero hay un camino que hay que seguir para poder aplicar esa regulación, y ese camino es por medio de este consenso. Y hay que seguir lo indicado en la Ley de Comercio Exterior. Esta tarifa de sistema armonizado viene de la Organización Mundial de Aduanas. Esta Organización Mundial de Aduanas viene con sede en Bruselas, Bélgica, y controla estadísticamente el movimiento mundial de las mercancías. Nosotros suscribimos a la Organización Mundial de Aduanas, y por eso tenemos este sistema que nos mandan con un código a 6 dígitos. La tarifa viene con unas notas explicativas para la interpretación del sistema armonizado. En México decíamos que hasta ahora se asignan 2 dígitos más, y después se van a asignar otros 2 dígitos. Vamos a tener una tarifa de 10 dígitos. En esta Organización Mundial de Aduanas se consensa la necesidad de abrir más fracciones arancelarias o eliminar fracciones subpartidas o partidas del sistema armonizado, dependiendo de la importancia comercial, de las necesidades económicas, de las necesidades de control de armas, de control de medicamentos, de seguridad nacional, de seguridad mundial. Y entonces ellos deciden cuáles son los productos que ya no es necesario controlar y los productos que es necesario controlar, y deciden en dónde deben de ser ubicados para que ahí se clasifiquen en todo el mundo. Entonces es interesante porque tenemos que homologar, ¿no? Entonces yo puede ser que conozca un producto con un nombre o con una función, pero necesito saber cuál es la función
que define la Organización Mundial de Aduanas para ese producto para saber dónde se clasifica la mercancía. Entonces, puede ser que tú, químico o ingeniero, conozcas la definición de un producto para fines de tu trabajo, pero lo que hay que saber es la definición de ese producto de acuerdo a las notas explicativas para los fines de clasificación, que puede no ser exactamente igual. Por ejemplo, cuando decimos materia prima, en la elaboración de productos, tú dices materia prima, bueno, mi materia prima puede ser un producto puro o un producto mezclado, de donde yo empiezo a trabajar para poder obtener mi medicamento. En la tarifa se le llama, es un producto químicamente aislado, aquel que no ha sido mezclado, que no tiene nada adicionado. Entonces, cuando tú le agregas solamente un excipiente, pues para ti a lo mejor todavía no es un medicamento, pero para el sistema armonizado eso ya es una preparación, ya es un medicamento. Entonces es interesante leer las notas explicativas para saber la clasificación correcta de mi mercancía. Entonces, muchos países son miembros de este sistema armonizado, y lo interesante también es que muchos ya tienen el sistema armonizado en su idioma. Existen dos idiomas oficiales solamente, que es el inglés y el francés, pero también hay otros idiomas a donde ya se ha podido traducir el sistema armonizado, y cada país lo baja a nivel de su idioma y en sus leyes para que puedan ser utilizados localmente. Muy bien, ¿por qué necesitamos saber la fracción arancelaria? ¿Por qué necesitamos clasificar? Antes que nada, es importantísimo tener la fracción arancelaria antes de que pienses hacer una importación a México. O sea, no puedes clasificar la mercancía cuando la mercancía ya está en el país. Cuando, ya llegó mi mercancía ayer y mándame la fracción arancelaria. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque cuando la mercancía está aquí, resulta que te das cuenta que requerías un permiso y que se tarda, pues con suerte, 15 días para poder obtenerlo. O que el producto estaba prohibido y que no lo podías traer y que ya estás cometiendo un delito. O que me querías registro de COFEPRIS para medicamentos y el registro se tarda 2 años y no lo vas a poder obtener. Entonces, aunque tengas tu mercancía en aduana, no lo vas a poder importar. Entonces, antes de hacer la importación, cuando estás haciendo la planeación de la mercancía para la importación en el país, necesitas saber las fracciones arancelarias. Entonces, estas fracciones te van a decir cuál es el impuesto o arancel al que está sujeto el producto en su importación. También te van a decir cuáles son las regulaciones no arancelarias que tienes que cumplir. Si tienes un arancel mixto, es decir, que si tu producto tiene azúcar vas a pagar más impuestos. Vas a saber si tienes un tratado de libre comercio que te puede ayudar, o si tienes que cumplir con una NOM. Estos impuestos en el país es el ad valorem, que es el impuesto a la importación, que es lo que tienes que pagar a la entrada de la mercancía. Cada país pone su impuesto a la importación, su ad valorem, dependiendo de la producción nacional o de la necesidad que requiera de tener el producto en el país. A lo mejor, pues nosotros no tenemos producción de ese producto y le pueden poner un arancel cero. O a lo mejor tenemos producción y no queremos que entre la mercancía, o no queremos que compita con la mercancía nacional y entonces le ponen un arancel mayor. O simplemente regulan un poco la mercancía, por ejemplo en el caso del alcohol o del cigarro, en donde pues eso sirve para poder recaudar impuestos, porque finalmente esos son productos que son caros y que la gente los utiliza no son productos básicos. También adicional a esto se cobra el impuesto al valor agregado, que es el IVA en el país, en México, y así como un derecho de trámite aduanero, o sea, un derecho para poder pasar por la aduana. Estas son las regulaciones arancelarias. Y las no arancelarias, pues es que tú tienes que cumplir el permiso de Secretaría de Economía, de Secretaría de Energía, de Secretaría de Salud por medio de COFEPRIS, de Semarnat, de Sagarba, de Sedena, del Consejo Mexicano del Café, del Instituto Nacional de Antropología. Todos estos permisos son regulaciones que, si bien tú puedes pagar el impuesto a la importación, pero si tú no tienes el permiso de
antropología e historia, pues simplemente no puedes exportar la mercancía o importarla. Tú puedes pagar el impuesto de la importación, pero si no te dan el permiso de Semarnat o de Secretaría de Economía, de Energía para poder importar tu gasolina, pues simplemente no lo puedes importar. Te necesitas hacer la gestoría de la obtención de tu permiso para poder después importar la mercancía. Los permisos tienen un precio. La obtención de permisos tiene un precio, entonces necesitas también saber cuánto tienes que pagar, porque algunos permisos son por importación y algunos permisos son por año y algunos permisos son por cantidad. Entonces puede ser que a lo mejor tú haces una planeación de la importación de la mercancía, pero resulta que no te diste cuenta que la obtención del registro cuesta 200,000 pesos o más. O que la obtención del permiso te sale en 15,000 pesos. Y eso pues grava el costo de tu mercancía allá en el país. Entonces necesitas saber cuál es el costo de los derechos que cobran todas estas autoridades por darte un permiso. Bueno, no todos los productos requieren permiso, entonces ya habíamos visto en otro video qué necesitas para importar. Necesitas decirle a tu agente aduanal el nombre comercial del producto, por ejemplo aspirina, el nombre químico del producto, ácido acetil salicílico, ponle la estructura química, ponle el CAS, ponle el código de tu producto para que no te pierdas. Si es un producto de composición química definida, si es una mezcla natural. En el caso de los polímeros, la cantidad, el porcentaje de los monómeros y cuáles son los monómeros, si es un polvo, es un líquido, solución acuosa, no acuosa, si tiene presentación comercial, si está condicionado para su uso. Es más, por ejemplo, en el caso de los jabones, te preguntan si vienen en tambos mayores de 10 kilos, entonces también esa información tienes que poner. En el caso de algunos aceites de petróleo te dicen que si viene en buque tanque o carro tanque. Entonces, toda esa información te sirve para la clasificación. En el caso de una pastilla de aspirina, a lo mejor tienes un 0.01% de ácido acetil salicílico y el otro 99% es el excipiente. Pero no clasificas con el excipiente, lo que clasificas es el ácido acetil salicílico, que es el que le da carácter esencial. Entonces hay que poner composición a base de el ácido acetil salicílico en el caso de que sea una preparación. Hay que poner la fórmula desarrollada, hay que poner el uso, es bien importante. Bueno, la tarifa clasifica productos de origen animal del capítulo 1 al capítulo 5, productos de origen vegetal del capítulo 6 al capítulo 15, y en el 15 clasifican los aceites de origen animal y de origen vegetal, las preparaciones alimenticias y el tabaco del 16 al 24, los productos minerales 25, 26 y en el 27 el petróleo, los productos de la industria química se clasifican del capítulo 28 al 38, en el 28 inorgánicos, en el 29 orgánicos, en el 30 medicamentos, 31 abonos, 32 colorantes, 33 productos de cosmética, mezclas de productos odoríferos, aceites esenciales, 34 agentes de superficie, detergentes. Ahí también vienen algunas ceras, unos productos lubricantes sintéticos, 35 proteínas, enzimas, 36 explosivos, 37 productos fotográficos y 38 las demás preparaciones de la industria química no expresadas ni comprendidas en otra parte. En el capítulo 39 los polímeros y en el 40 el caucho. Y también tenemos los metales comunes, que ya son los metales de aluminio, de hierro, de acero, de los metales comunes y sus manufacturas que comercialmente hablando tienen ya sus capítulos especiales, del capítulo 72 al capítulo 83. Entonces hay productos que ya comercialmente ya tienen sus capítulos, ya son muy importantes. Entonces les dan, aunque del capítulo 1 al capítulo 5 se clasifican los productos de origen animal, en el capítulo 4 está la leche, ¿no? En el capítulo 9 está el café, té, el yerba mate y las especies. Incluso en la 2101 están los extractos de café, de té, de yerba mate. Entonces, ¿por qué? Porque son productos que comercialmente hablando son muy importantes.
Las grasas en el capítulo 15 y sus preparaciones. El capítulo 15 es un capítulo y es una sección. Entonces, como es un capítulo, ahí se clasifican los aceites animales, vegetales y las preparaciones, incluso productos terminados se clasifican en el capítulo 15 y modificados químicamente, y los productos aceites hidrogenados también se clasifican ahí. En el capítulo 17 se clasifican los azúcares, en el 18 el cacao, en el 22 las bebidas, los líquidos alcohólicos. Por ejemplo, el etanol se clasifica en la 22, aunque es un producto orgánico. El capítulo 29 se clasifica en el capítulo 22 porque es el que se utiliza para elaborar las bebidas alcohólicas. En el 24 el tabaco, en el 25 la sal, en el 27 el petróleo, y en el 28 los metales preciosos y elementos radiactivos, aparte de los productos químicos inorgánicos. Tienen sus capítulos, sus partidas específicas, estos productos que comercialmente hablando son importantes. En el caso de las preparaciones, por ejemplo, las preparaciones para uso alimenticio no expresadas ni comprendidas en otra parte, o sea que no pudimos clasificar del capítulo 1 hasta el capítulo 20, vamos a clasificarla en el capítulo 21. Y las otras preparaciones, pero para animales, que tampoco hemos podido clasificar en otro lado, porque ya esa preparación ya no cabe en ningún otro capítulo, la que vamos a clasificar en la partida 2309. 25 y 26 minerales, 27 petróleo, 28 productos inorgánicos, 29 químicos orgánicos, 30 vamos a clasificar los farmacéuticos y 31 abonos, 32 materias colorantes, 33 productos cosméticos, 34 jabón, ceras, lubricantes, velas, pastas para modelar, 35 vienen las proteínas, los adhesivos, las enzimas, 36 vienen la pólvora, explosivos, fósforo, 37 productos fotográficos, 38 los demás productos de la industria química no expresados ni comprendidos en nuestra parte. ¿Por qué estamos repitiendo esto? Porque es bien importante que sepas qué está clasificado en la tarifa, qué es importante en la tarifa. Tu producto puede ser muy importante, pero si no está llamado en estos capítulos, entonces se va a tener que ir al capítulo 38 donde están los demás productos de las industrias químicas y de las industrias conexas. En el capítulo 39 vienen los polímeros naturales y sintéticos, y en el capítulo 40 el caucho. Entonces decíamos del 68 al 81 ya vienen los demás metales como el cobre, el hierro, el aluminio, el zinc y los metales preciosos. En el capítulo 28 vienen los metales preciosos, pero las manufacturas se clasifican en el capítulo 71. ¿Por qué necesitamos nosotros saber bien la clasificación? Porque tú me dices, pues mira, yo traigo un aceite de cempasúchil, que es el marigold. Y yo te digo, un aceite de cempasúchil, entonces, capítulo 15. Y me dices, sí, pero es como una olorresina. Yo te digo, es una olorresina de extracción o natural. No, de extracción, capítulo 33. Me dicen, sí, pero sirve para colorear. Entonces, cuando analizan la mercancía, se enteran que es un extracto vegetal, pero que casi lo que tienes es el colorante de la flor de cempasúchil. Y que ese colorante es un colorante amarillo que le dan a los alimentos de los animalitos, de los pollitos, para que se pongan amarillos y el huevo salga la yema amarilla. Entonces lo que tú traes, ese extracto que tú traes, que tanto quieres escribirle realmente, es un colorante del capítulo 32. Entonces tienes que describir bien la mercancía, porque si tú traes una planta en polvo, se clasifica en el capítulo 12, pero si esa planta está llamada específicamente en otro capítulo, bueno, entonces hay que buscar en qué capítulo se llama específicamente esa planta y esa planta en polvo. Si tú dices, es que yo traigo extracto de nopal en polvo, pues extracto de nopal en polvo no es lo mismo que el nopal en polvo. El nopal en polvo se clasifica en un lugar, y el extracto de nopal ya le quitaste algo a ese extracto, y entonces ese extracto ya se va a clasificar en otro lugar. Entonces, cuando yo digo una planta,
en polvo, puede ser que ya lo que traiga sean las proteínas en el capítulo 35, pero si todavía no están puras y lo que traigo es el concentrado proteínico, se quede en el capítulo 21. Puede ser que yo de esa planta ya haya extraído todo y me quede con la pura fibra. Las fibras son polímeros del capítulo 39 porque son celulosas y es cuando están purificadas. Cuando esa planta está en polvo, pero es un extracto, se clasifica en el capítulo 13. Y cuando de ese extracto ya traigo, por ejemplo, un colorante, se clasifica en el capítulo 32. O cuando ese extracto ya es un alcaloide, se clasifica en el capítulo 29. Aunque tenga impurezas propias del proceso de obtención, que ya vamos a ver más adelante. También, cuando yo traigo un extracto, pero lo que me queda es con la parte líquida, pues que ese es un aceite del capítulo 15, pero resulta que hice extracciones de ese aceite y me quedé con los ácidos grasos del aceite de palma. Entonces los ácidos grasos, pues es aceite esteárico y aceite palmítico, y eso se clasifica, ácido esteárico y ácido palmítico, y eso se clasifica en la 3823, dependiendo del porcentaje, porque a lo mejor tienes un porcentaje de pureza del ácido esteárico superior al 90% y entonces no se clasifica en la 3823 sino en el capítulo 29. O resulta que lo que haces es una extracción especial y obtienes un aceite esencial y eso se clasifica en la partida 33, pero que se te ocurrió ponerle propilenglicol y, o sea, diluirlo, y ya no es de la 3301 y es una mezcla de productos odoríferos de la 3302. Entonces describe bien la mercancía. Y es importante que si lo que tú tienes son ya mezclas, o sea que ya le agregaste algo, que ya no nada más tienes la pura proteína o el puro extracto o el puro aceite, si ya le agregaste algo, entonces lo que tienes son preparaciones, y para saber dónde se clasifica la preparación necesitas decir que es una preparación farmacéutica y que por lo tanto se clasifica en la partida 30, o que es una preparación para cosméticos y por lo tanto se clasifica en la 3824 si no viene acondicionada para su uso como cosmético o todavía no está terminado. O si va a ser utilizado como una preparación alimenticia, se puede clasificar en la 2106 o en la 2309, dependiendo si es para humanos o si es para animales. Entonces, necesitas describir correctamente tu mercancía porque de la descripción viene la correcta clasificación arancelaria. A veces tenemos multas y nos dicen, ay, es que tengo una multa, Diana, y es que clasificaste mal. Pues sí, pero es que no es que yo haya clasificado mal. Clasifiqué mal o la mercancía está mal descrita, porque cuando ves el dictamen te enteras que el cliente te dijo que el producto estaba aislado, pero realmente es una preparación y él no le pareció importante. Y te dice, ah, sí, tienes razón la autoridad, sí, esa es una preparación. Bueno, por eso viene la multa. Entonces, es interesante porque, fíjense, a veces tú me dices, fíjate que yo traigo una mezcla de vitaminas, de proteínas y de colorantes. Pero ese es un extracto vegetal. Ah, bueno, pues es un extracto vegetal, se clasifica como un extracto vegetal que tiene vitaminas, que tiene las proteínas de la planta y que tiene el colorante de la planta. Eso es capítulo 3. Pero si es una preparación, si tú agregaste vitaminas, proteínas, colorantes, me tienes que decir cuál es el uso, porque resulta que esa preparación se puede utilizar para elaborar un cosmético. Eso, como siendo materia prima, apenas se puede clasificar en el capítulo 38. Si me dices que es una premezcla de vitaminas, de proteínas, porque vas a hacer un suplemento alimenticio, una preparación alimenticia, ese es del capítulo 21, de la 2106. Si me dices que es una mezcla de vitaminas porque vas a elaborar un medicamento, pues eso es del capítulo 30. O sea, el mismo producto lo puedes clasificar en diferentes capítulos, la misma preparación dependiendo del uso. Ahora, sí es cierto que las concentraciones cambian, pero yo la clasificación no lo sé, lo sabes tú. Entonces tú tienes que decirme, no las concentraciones, me tienes que decir el uso, ¿no? Porque las concentraciones por sí mismas no me lo dicen. Entonces tú me tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Con este producto es una mezcla, yo elaboro esa mezcla con este uso. Y sí, ese producto se puede clasificar en diferentes lugares dependiendo del uso, y tienes que declararlo para poder hacer la clasificación, porque si vienen en el capítulo 38 a lo mejor no requieres permiso, pero en la partida 2106 puede ser que sí requieras un permiso.
O en el capítulo 30 seguramente requieres un permiso, o en la 2309 si viene para animales vas a requerir otro permiso. Entonces necesitas decir el uso, no nada más la composición, sino el uso. Y en algunos casos te preguntan los porcentajes. Entonces tú da la composición y si te preguntan los porcentajes lo tienes que dar también. A veces la gente se estresa porque dicen, es que yo ya te di la información y te tardaste mucho tiempo y no, pues dame la información completa. Ahora, ya tengo la información completa, firma la confidencialidad con la persona que te está clasificando la mercancía para que no tengas problema. Pero resulta que esa persona, cuando ya está llegando la fracción arancelaria, le dice, pues es que tienes que decirme si ese producto fue obtenido por condensación del ácido alil. Y eso tú no lo sabías, ni él, y entonces no va a poder llegar a la fracción arancelaria hasta que tú le indiques esa información adicional. Entonces sí, a veces la información que nosotros te pedimos no es suficiente, a veces tienes que dar más información y entrega esa información, porque después cuando vienen las multas es cuando dicen, sí, estaba la información incorrecta. Y las multas en México son muy altas, y la falta de un permiso puede ser cancelación de patente o puede ser cárcel, entonces necesitas dar la información completa. Bueno, mira, por ejemplo, tú me dices, pues yo traigo polipropileno y el propileno es de color rojo. Si tú me dices que es un polipropileno de color rojo, yo digo que es un producto del capítulo 39. O sea, es un polímero con un color. ¿Está bien? Es del capítulo 39. Pero si tú me dices, yo traigo rojo, pigmento rojo disperso en polipropileno, bueno, entonces lo que tú traes es un producto del capítulo 32, un colorante disperso en un polímero. Entonces, pero cuando yo veo la composición, yo veo polímero y colorante. Entonces, ¿dónde clasifico? Donde tú me digas qué uso le estás dando a la mercancía. A veces por las concentraciones me puedo dar cuenta, pero no siempre. Entonces necesitas indicar cuál es el que le da el carácter esencial. Por ejemplo, los polímeros desalen hongos, entonces los polímeros pueden tener fungicidas, pero no porque sea un fungicida, sino para evitar que el polímero se eche a perder. Entonces, cuando un polímero trae un poquitito de fungicida, se queda como un polímero. Y los fungicidas pueden venir dispersos en el polímero. Cuando es un fungicida disperso en un polímero, se clasifica en la 3808. Ahí tienes un problema de un permiso. Si tú clasificas como un polímero, se va al 39, pero si resulta que es un fungicida, es 3808 y requiere un permiso. Entonces, tienes que dar la información completa. Los productos químicos se pueden clasificar por su naturaleza, por su grado de elaboración, por su uso y presentación. Entonces tú tienes que decir si es un producto natural, si son piedras, minerales, petróleos, extractos vegetales, extractos animales, cuál grado tiene de transformación y cuál es el uso. Para clasificar productos químicos o productos de difícil identificación, trata de dar toda la información. Es importante que tu agente aduanero, la persona que clasifica tu mercancía, te conozca, sepa a qué te dedicas, cuál es tu empresa, cuáles son los fines. Por ejemplo, tengo clientes que dicen, es que el agente aduanero me dice que este producto requiere permiso de COFEPRIS porque es un alimento, pero yo elaboro sustancias aromáticas, yo no traigo alimentos, yo traigo... sí pueden tener harina, pueden tener almidón, pero lo que yo estoy elaborando no son alimentos, entonces no requieren esos permisos. Pero si tú no conoces, el agente aduanal o la persona que clasifica no conoce tu empresa, ellos no saben a qué te dedicas. Entonces, algunas veces yo digo, bueno, pero todos los productos que tú importas no requieren permiso, porque tú importas polímeros, y me dicen, sí, pero es que el agente aduanal me dice que como tiene duda va a requerir algún permiso. No, necesitas que el agente aduanal sea experto en la importación de químicos, que no tenga que estarle preguntando a la aduana, porque la aduana le va a decir que sí requiere a todo, y que sepa cómo aplicar los permisos, cuáles productos requieren realmente permisos, porque también sucede que muchas empresas lo que hacen es que piden permiso
para todo lo que van a importar, aunque no sepan la fracción arancelaria, aunque no sepan si el producto realmente requiere permiso, y ese es un gasto extra que no necesitamos. Entonces, importante, haz tus fichas técnicas correctamente. Tú no eres el técnico porque eres el de importaciones, porque eres el de compras. Entonces, indícale cómo debe de hacer sus fichas técnicas la persona, el técnico especializado, el que conoce la mercancía, la persona de compras que tanto está dando lata para que la mercancía se importe rápidamente, pero que no te da la información, ¿no? Entonces, llena bien tu ficha técnica, entrégale esa ficha completa a tu agente aduanal para que te asigne la fracción arancelaria de tu mercancía y tú puedas saber cuáles son los permisos que requieras de forma oportuna. Te agradezco que estés con nosotros, agradezco que tomes este tiempo para poder escucharnos y espero que nos puedas seguir escuchando y que esta información pueda ser útil para ti. Te invito a que visites nuestro canal en YouTube de Asesoría Arancelaria, te invito a que te suscribas y para que le des clic a la campanita para que te avisemos cuando hay un nuevo video. Vamos a estar haciendo videos para no tener que estar dando cursos, para que tú puedas verlos desde la comodidad de tu oficina. Y por favor indícanos qué cursos te interesan, cuáles son los productos que tú estás importando, porque podemos hacer clasificaciones solamente de ciertos productos específicos e indicarte por qué llegamos a esa clasificación y su fundamento. Yo soy Diana Gaitán, esta es Asesoría Arancelaria en Clasificación de Químicos.